Hoy vamos a meternos de lleno en las cifras de Invercap CSA y sus filiales, claro. Queremos ver cómo les fue financieramente hasta mediados de 2025. Tenemos aquí los estados financieros consolidados intermedios al 30 de junio, preparados bajo las normas NIF. Y fíjate, empezamos con algo interesante. La conclusión de los auditores externos. Emitieron lo que se llama una aseveración negativa. Aseveración negativa. Suena un poco raro. ¿Qué significa eso exactamente? Es más simple de lo que suena. Significa que hicieron una revisión, que es menos profunda que una auditoría completa, ¿sabes? Y basado en eso, dicen que no encontraron nada que les haga pensar que los números no estén presentados razonablemente. Ah, ok. O sea, no es que esté mal, sino que no vieron nada obviamente incorrecto en su revisión, que fue más acotada. Exacto. Es como un visto bueno preliminar basado en esa revisión limitada según la norma para informes intermedios, la NIC 34. Entendido. Bueno, nuestra misión hoy es precisamente ir más allá de ese visto bueno y desentrañar qué nos dicen estas cifras. Queremos entender cómo le fue a Invercap en estos primeros 6 meses, cómo está su patrimonio, cómo manejan los riesgos y qué factores son clave en sus resultados. Todo esto, ojo, basándonos estrictamente en lo que dice este informe. Y para dar un poco de contexto, recordemos que Invercap es un holding, está en bolsa. Su principal activo es una participación importante, un 43.3% en CAPCESA. ¿Qué es la que opera realmente, no? Minería, acero. Sí, CAP es la operativa, minería con CCMP, soluciones en acero con Sintac, infraestructura con Aguas CAP y bueno, hasta hace poco la siderurgia con Huachipato, que ahora está suspendida. Y operan en Chile, pero también en Perú, Argentina, Brasil. Bien. Con ese mapa ya en mente, ¿qué te parece si revisamos primero la fotografía financiera, el balance a mitad de año? Luego vemos la película, o sea, los resultados. Dale. Y después vemos cómo fluyó el efectivo, algunos puntos clave de las notas, riesgos, y cerramos con lo que pasó después del 30 de junio. La foto, comparando junio 2025 con diciembre 2024, y recordemos, las cifras son en miles de dólares, MUS. Perfecto. ¿Cómo se ve esa foto? Mira, la foto muestra una empresa un poquito más pequeña en general. Los activos totales bajaron levemente, de unos 7.104 millones a 6.900 millones de dólares. Ajá. Y los pasivos totales también disminuyeron un poquito, de 3.419 millones a 3.373 millones. Dentro de los pasivos, bueno, destacan las deudas a largo plazo. Hay otros pasivos financieros por unos 1.300 millones y pasivos por impuestos diferidos de casi 600 millones. Son montos importantes. Claro. ¿Y el patrimonio? ¿Qué es la diferencia entre activos y pasivos? ¿Cómo quedó? El patrimonio total también bajó, de 3.685 millones a 3.526 millones. Pero aquí, ojo, hay un detalle súper importante. ¿Cuál? De esos 3.526 millones de patrimonio total, solo unos 897 millones son atribuibles directamente a los dueños de Invercap, a los accionistas de la matriz. Ah, espera. ¿Y el resto? ¿Son como 2.600 millones? Exacto. Esa gran mayoría, 2.629 millones, corresponde a lo que se llama participaciones no controladoras. O sea, como Invercap no es dueña del 100% de CAP, sino del 43%, la mayor parte del valor patrimonial de CAP y sus filiales en realidad pertenece a otros accionistas. Sí, y eso se refleja ahí. Precisamente. Refleja esa estructura. Invercap controla la gestión de CAP, pero comparte la propiedad de su patrimonio. Es un punto clave para entender los números globales. Muy claro. Bueno, esa es la foto estática. Ahora, vamos a la película. Los resultados. ¿Cómo le fue a Invercap en el primer semestre de 2025 si lo comparamos con el mismo periodo del 2024? Aquí la trama se pone compleja. Los ingresos, primero que nada, bajaron bastante. De 915 millones el año pasado a 820 millones ahora. Una caída notoria. Sí, pero lo más llamativo, y aquí es donde uno levanta las cejas, es que a pesar de vender menos, el costo de venta subió. Pasó de 714 millones a 795 millones. ¿Cómo? ¿Vendieron menos, pero les costó más producir o vender lo que vendieron? Eso suena complicado. ¿El informe da alguna pista de por qué? ¿Insumos, eficiencia?
El estado de resultados principal no lo desglosa ahí mismo, pero es una señal clarísima de presión en los márgenes. Puede ser una mezcla, ¿no? Precios de insumos que subieron, costos fijos que pesan más cuando vendes menos, quizás temas de eficiencia. El efecto en la ganancia bruta es brutal. ¿Qué tan brutal? Se desplomó. De 200 millones de ganancia bruta en la primera mitad de 2024 a solo 25 millones ahora. O sea, casi desapareció. ¡Wow! ¡Qué golpe! Y eso, me imagino, arrastró todo hacia abajo. El resultado operacional. Directo a números rojos. Pasaron de ganar 124 millones en la operación en el primer semestre de 2024 a perder 51 millones en el primer semestre de 2025. Es un vuelco tremendo en la rentabilidad del negocio central. Una pérdida operativa de 51 millones. Sí. Y a eso súmale mayores costos financieros, que también subieron un poco, de 58 a 68 millones. Ok, entonces, con menores ingresos, mayores costos, pérdida operacional, mayores gastos financieros. La última línea. ¿Ganaron o perdieron plata al final del semestre? Terminaron con una pérdida neta total de 79 millones de dólares. Ahora, hay que ponerlo en perspectiva. A ver. En el primer semestre de 2024 también perdieron, pero la pérdida fue mucho, mucho mayor, 338 millones. Así que, aunque siguen perdiendo plata, la pérdida total se redujo bastante comparado con ese 2024 que fue particularmente malo. Ok, la pérdida se achicó, pero sigue siendo pérdida. ¿Y cuánto de esos 79 millones de pérdida le pega directamente a los accionistas de Invercap? Buena pregunta. La pérdida atribuible a los propietarios de la controladora fue de 28 millones de dólares. Y también es menor que la pérdida que les tocó en 2024, que fue de 157 millones. Entonces la línea final para Invercap mejora respecto al año pasado, pero igual fue un semestre con números rojos para sus accionistas. Exactamente. Un semestre deficitario. Y si miramos solo el segundo trimestre, de abril a junio, la tendencia es la misma. Muy parecida, ¿sí? Los ingresos cayeron comparado con el Q2 de 2024 de 515M a 388M. La ganancia bruta se convirtió en pérdida bruta en el trimestre. Pérdida bruta. O sea, ni siquiera cubrieron el costo directo de lo vendido. Tal cual. Y la operación también arrojó pérdidas. 56 millones de pérdida operacional en el trimestre, comparado con una ganancia de 117 millones en el Q2 del año anterior. Otro vuelco. Sí. Y la pérdida neta para los dueños de Invercap en este segundo trimestre fue de 20 millones. De nuevo, menos pérdida que en Q2 2024, pero sigue siendo pérdida. Todo esto se ve en la pérdida por acción, que sigue negativa, aunque menos negativa que en 2024. El informe incluso la desglosa, ¿no? Dice que la pérdida semestral por acción, que fue como menos $0.5. Menos $0.528, sí. Viene una parte de operaciones continuadas, menos 0.188. Y otra parte importante, menos 0.340 de operaciones discontinuadas. ¿Qué son esas operaciones discontinuadas? Ah, esa es una pista clave que ya mencionamos un poco. Se refiere principalmente al negocio siderúrgico de Huachipato, de CSH. Como su operación principal se suspendió en agosto de 2024, contablemente se separa del resto. Claro. Y como vemos, esas operaciones discontinuadas siguen generando pérdidas importantes, unos 48 millones y medio en el semestre, que impactan el resultado final global. Entendido. Entonces, la suspensión de Huachipato sigue pesando fuerte en los números. Bueno, tenemos pérdidas en los resultados. Quiere decir que la empresa estuvo quemando caja, quemando efectivo. Miremos el estado de flujos de efectivo. Aquí la noticia es relativamente mejor. Las actividades de operación, o sea, el negocio del día a día, sí generaron efectivo neto positivo. Ah, mira, ¿cuánto? 145 millones de dólares en el semestre. Esto es después de cobrar a clientes, pagar proveedores, sueldos, impuestos. Ok, eso es bueno. A pesar de las pérdidas contables, la operación sigue generando caja. Sí, pero, y siempre hay un pero, Ajá. es bastante menos que los 330 millones que generaron en el mismo periodo de 2024. O sea, la generación de caja operativa se redujo a menos de la mitad. Entiendo. Sigue siendo positiva, pero mucho más débil. ¿Y en qué se usó esa caja o de dónde más vino plata?
Inversiones, financiamiento. Hubo harto movimiento en inversiones financieras de corto plazo, comprando y vendiendo instrumentos, bonos, cosas así. Pero quizás lo más relevante en inversión fue una compra estratégica. ¿Cuál? Compraron el 10% de Aclara Resources. Es una empresa de tierras raras. Pagaron unos 10.8 millones de dólares. Parece una apuesta de diversificación, ¿no? Interesante. Y por el lado del financiamiento, ¿tomaron más deuda? ¿Pagaron dividendos? Se tomaron préstamos nuevos importantes. 100 millones con el Banco Itaú, 50 millones con Bladex. Hubo otros pagos y movimientos de deuda también. Y algo que es coherente con las pérdidas que vimos. ¿Qué cosa? La nota 26.b confirma que Invercap no pagó dividendos a sus accionistas en esta primera mitad de 2025. Lógico, si estás con pérdidas. ¿Y cuál fue el resultado final de todos estos flujos? ¿Aumentó o disminuyó la caja total de la compañía? El efecto neto fue una disminución del efectivo. Empezaron el año con unos 112 millones de dólares en caja y bancos y terminaron junio con cerca de 73 millones. Ok, bajo la caja. Bien, ya vimos los grandes números. Balance, resultados, flujo de caja. Ahora, para entenderlos mejor, siempre hay que mirar las notas explicativas, ¿verdad? Mencionaste antes algo de estimaciones críticas. ¿Por qué son tan importantes? Sí, la nota 5. Es fundamental porque ahí la gerencia te dice, ojo, aquí tuve que hacer supuestos importantes que afectan los números. ¿Supuestos como cuáles? Varios. Estimar cuánto durarán las reservas mineras, que es clave para calcular la depreciación de las minas. Evaluar si activos como plantas o equipos han perdido valor, lo que se llama deterioro. Calcular cuánto costará la restauración ambiental cuando cierren una faena. Son cosas difíciles de estimar con exactitud. A los empleados. O cuál es el valor justo de instrumentos financieros complejos, como los derivados. Son juicios necesarios, pero claro, introducen una incertidumbre inherente en los números. Entiendo. Otra nota que mencionaste como compleja era la de reconocimiento de ingresos, sobre todo en minería. ¿Nos puedes explicar eso de forma más sencilla? El tema del precio provisional. Claro, está en las notas 3A y 7A. Imagínate que venden un barco lleno de mineral de hierro hoy. El tema es que el precio final no se sabe hoy. Se fija meses después, usando índices internacionales como el Platts. Ajá. Entonces, ¿qué hacen? Registran la venta hoy con un precio provisional, una estimación. Pero como ese precio futuro puede subir o bajar, cada vez que cierran libros, cada mes o trimestre, tienen que ajustar el valor de esa venta que todavía no se liquida según cómo estiman que va a estar el precio final. Es el famoso ajuste mark to market. O sea, ajustan la venta pasada según expectativas futuras de precio. Exacto. Y eso puede mover mucho los ingresos reportados. Y tuvo un impacto grande en este semestre. Sí, bastante significativo. En la primera mitad de 2025, estos ajustes, porque se esperaba que los precios finales bajaran, resultaron en una reducción de 46.4 millones de dólares a los ingresos que ya habían registrado provisionalmente. Casi 50 millones menos de ingresos solo por ese ajuste. Vaya. Es una fuente importante de volatilidad entonces. Totalmente. Especialmente en el negocio minero. Ok. También hablamos de propiedades, planta y equipo, la nota 16. Dijiste que eran activos gigantescos. Enormes. Más de 4.000 millones de dólares en valor bruto. Ahí están las minas, las plantas siderúrgicas, la de Huachipato, los puertos. Se deprecian a lo largo de su vida útil, que en el caso de las minas depende mucho de cuántas reservas estiman que quedan. Y tienen que ver si valen lo que dicen los libros, ¿no? El deterioro. Exacto. Tienen que hacer pruebas periódicas de deterioro para ver si algún activo ha perdido valor recuperable. Y eso es súper relevante ahora para los activos de Huachipato, justamente por la suspensión de su actividad principal. Tienen que evaluar si esos fierros valen lo que dicen los libros. Claro. Y eso nos lleva de nuevo a las operaciones discontinuadas de Huachipato, la nota 37. Sí. Como dijimos, la suspensión de la actividad siderúrgica principal se clasifica así. La pérdida de 48 millones y medio que generó en el semestre se muestra aparte. Pero es clave entender, y la nota lo aclara, que CSH no cerró por completo. Sigue con otros negocios como venta de caliza, servicios logísticos. Ok. ¿Qué otros puntos de las notas crees que vale la pena destacar rápido? Mencionaste instrumentos financieros, inversiones.
Sí, brevemente. Notas 8 y 24 sobre instrumentos financieros. Usan derivados que son como contratos para cubrirse de riesgos. Por ejemplo, los IRS Interest Rate Swaps para protegerse si suben las tasas de interés de sus deudas variables. O forwards para fijar tipos de cambio futuros. Los valoran a valor razonable, mayormente nivel 2 que usa datos observables de mercado. ¿Y las inversiones? ¿Como esa de Aclara Resources? Sí, exacto. La nota 14 habla de las inversiones contabilizadas por el método de participación. Ahí entran las asociadas o negocios conjuntos como RI1 o esta nueva adquisición de Aclara. Básicamente incorporan a sus resultados la parte proporcional de la ganancia o pérdida de esas empresas. En este semestre, esas inversiones les generaron una pérdida proporcional de unos 2.4 millones. Entendido. Pasemos a cómo gestionan los riesgos. La nota 4. ¿Cuáles son los principales frentes de batalla para Invercap aquí? El informe los agrupa bien. Riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez. En mercado, el rey indiscutido es el riesgo de precio de los commodities. El precio del hierro y el acero, imagino. Totalmente. Dependen muchísimo de los precios internacionales del mineral de hierro y el acero, que como sabemos son súper volátiles y están fuera de su control. Y también les pega el costo de insumos clave como el carbón o la energía. Ese riesgo de precio parece explicar gran parte de la volatilidad que vimos antes, ¿no? Sin duda. Es el factor externo que más les mueve la aguja. Dentro de mercado también mencionan el riesgo de tasa de interés. Porque tienen deuda a tasa variable. Claro, tienen deuda a tasa fija y otra parte a tasa variable, ligada a SOFR, que es una tasa de referencia internacional. Usan los derivados que comentamos, los IRS, para mitigar parte de ese riesgo. Por ejemplo, dicen que Aguascap cubre el 80% de su deuda de proyecto con estos swaps. ¿Y qué tan sensibles son a cambios en las tasas? Bastante. Hacen un cálculo de sensibilidad. Dicen que si la tasa de interés promedio subiera o bajara un 10% respecto al 6.44% promedio, su gasto financiero anual se movería en casi 88 millones de dólares. Es harto. Uf, sí que es sensible. ¿Y el tipo de cambio? Lo mencionan, pero dicen que está mitigado porque su moneda funcional principal es el dólar estadounidense. Así que la exposición directa al peso chileno, por ejemplo, es menor. Ok. ¿Y los otros riesgos? Crédito y liquidez. El riesgo de crédito es simple. El riesgo de que los clientes no les paguen. Lo manejan con políticas internas de a quién le venden a crédito, usan seguros de crédito en algunos casos, como mencionan para Sintac Perú, y depositan su caja en bancos de buena reputación. Usan un modelo que se llama pérdidas crediticias esperadas, o PCE, para provisionar por adelantado lo que estiman que podría no cobrar. ¿Y el de liquidez? Es el riesgo de no tener suficiente plata para pagar las cuentas cuando vencen. Lo gestionan manteniendo efectivo, teniendo líneas de crédito disponibles sin usar y planificando bien sus flujos de caja futuros. La nota incluso detalla el perfil de vencimientos de su deuda. Bien. Hablemos ahora de las partes relacionadas. La nota 9. ¿Quién controla Invercap y qué tipo de transacciones se reportan ahí? El controlador principal es una sociedad llamada Inversiones Hierro Viejo S.p.A., que está ligada a la familia Rasmus. Tienen cerca del 39% de las acciones. La nota también lista a otros accionistas relevantes. ¿Y qué transacciones detallan? Detallan operaciones significativas con empresas asociadas como Mitsubishi o RIE1 y también pagos entre compañías del mismo grupo Invercap, CAP, aunque esas se eliminan al consolidar los estados financieros. Y un dato que siempre aparece, la remuneración del directorio. Fueron $153,000 en el semestre entre dietas y gastos de representación. Ok. ¿Y cómo se ven los negocios por dentro? La información por segmentos. Nota 31. La información se divide principalmente siguiendo la estructura de CAP, la filial operativa. Tienen el segmento de minería, el industrial que agrupa acero y soluciones en acero, aunque acero está afectado por Huachipato. Claro. Y el segmento de infraestructura, que incluye Aguascap, los puertos, etc. También lo abren un poco por geografía y revela algo interesante sobre la dependencia de clientes grandes. ¿Cómo qué? Por ejemplo, dicen que Glencore representa el 17% de los ingresos de minería, Bahrain Steel otro 13%.
y en el segmento industrial, Sodimac es el 18%. O sea, perder uno de esos clientes grandes sería un golpe fuerte para ese segmento en particular. Definitivamente, muestra una concentración de clientes en algunos segmentos. Muy claro. Ya por ir cerrando, pasó algo importante justo después de que cerraron estos números al 30 de junio. Los hechos posteriores. Nota 39. Sí, hay uno muy relevante con fecha 3 de julio de 2025. Es una actualización sobre la mina Los Colorados, MLC. ¿Qué pasó ahí? Básicamente confirman que se mantiene suspendida la explotación de una zona específica de la mina, la fase 5. Esto viene de un evento de seguridad geomecánica que ocurrió en octubre de 2024 y un informe de expertos independientes ratificó la necesidad de mantenerla suspendida por ahora. O sea, ¿no pueden sacar mineral de esa parte de la mina por seguridad? Exacto. Dicen que las reservas de esa fase tendrán que explotarse más adelante, en fases posteriores, con un nuevo plan minero optimizado. ¿Y cuál es el impacto que estiman por esta suspensión en Los Colorados? ¿Es grave? Bueno, dicen que están tomando medidas para mitigar el golpe, usando mineral que ya tenían acumulado, optimizando el plan minero general, quizás adelantando otras fases, pero aún así estiman un impacto. ¿De cuánto? Calculan una reducción en la producción de concentrado de hierro de unas 400,000 toneladas en la segunda mitad de 2025 y algo similar en 2026. ¿Y eso en plata? Estiman que impactará negativamente el EBITDA, que es una medida de la ganancia operativa antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, en unos 30 a 40 millones de dólares en 2025. Esto por menores ventas y mayores costos relativos, imagino. Es otro desafío operativo importante que se suma al de Huachipato. Uf, otro frente complicado. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Si tuvieras que resumir los hallazgos clave de este análisis financiero de Invercap a mitad de 2025, ¿qué dirías? A ver, yo diría que son como 5 puntos principales. Primero, los estados financieros pasaron la revisión de los auditores, sin alertas rojas evidentes, aunque fue una revisión limitada. Ok. Segundo, la primera mitad del año muestra un deterioro operativo claro. Caen los ingresos, suben algunos costos clave y la operación entra en pérdidas. Aunque, y es un matiz importante, la pérdida neta final que le toca a Invercap mejoró respecto a un 2024 que fue muy malo. Tercero, la generación de caja de la operación, aunque sigue siendo positiva, se debilitó bastante, a menos de la mitad del año anterior. Cuarto, la dependencia no. Totalmente. Cuarto, queda clarísima la dependencia estructural de su filial CAP y, por lo tanto, de los ciclos y vaivenes de los precios del hierro y el acero en los mercados mundiales. Son tomadores de precios. Y quinto, los desafíos operativos. Exacto. Quinto, enfrentan desafíos operativos muy serios que persisten y tienen impacto financiero medible. La suspensión de la actividad siderúrgica principal en Huachipato y ahora esta contingencia geomecánica en Mina Los Colorados, que reduce producción. Un panorama complejo, sin duda. Sí, este análisis nos da una ventana a esa realidad compleja de una empresa muy relevante para la economía chilena. Vemos cómo se mezclan factores globales, como los precios de commodities, con decisiones y problemas operativos internos. Y entender esa mezcla es útil para cualquiera que siga a la compañía o a estos sectores, ¿no? Inversionistas, proveedores, trabajadores o simplemente interesados en la economía. Sin duda. Es información valiosa para formarse una opinión informada sobre la situación actual y los retos que enfrenta el grupo. Y nos deja pensando, ¿no? Con Huachipato suspendido indefinidamente y estos problemas en Los Colorados. Exacto. Nos deja con esa pregunta flotando. ¿Qué reorientaciones estratégicas más profundas podrían necesitar Invercap y CAP para asegurar valor a largo plazo? ¿Cómo podrían buscar más resiliencia, quizá diversificarse más, frente a esta volatilidad tremenda de los commodities y los riesgos inherentes a operar minas a gran escala? Una pregunta abierta, sin duda, para seguir reflexionando sobre el futuro de este importante grupo industrial.